El 24 de febrero de 1867, las residentas reunidas en una plaza deciden donar sus joyas y enseres de oro para colaborar con la defensa del país y escriben en 3 grandes libros de cuero los nombres de quienes colaboraron con la causa. Luego resumieron el registro en un libro de oro con el objetivo de entregarlo al mariscal Francisco Solano López. Porque de esa forma podían elaborar un libro más representativo, esto es con unas tapas de metal que están enchapadas en oro, en una caja que también está enchapada en oro. Bueno, y ese libro entonces le entregan, no pudieron entregarle al mariscal López el 7 de septiembre de 1867, pero le entregan al vicepresidente Sánchez. Fue el 8 de septiembre de 1867, hace 150 años, que el vicepresidente Sánchez lo recibió. Tras la guerra, el libro fue llevado al Brasil y repatriado en 1975 y desde entonces se encuentra en el Palacio de López. El ministro de Cultura solicitó que el mismo sea devuelto al Archivo Nacional para su estudio, digitalización y mejor conservación bajo medidas especiales. Que hablan de una temperatura correcta y de una humedad correcta y de una sanitación en relación a bacterias y hongos que podrían afectar ese bien patrimonial. La Presidencia de la República ya dispuso el retorno del libro de oro al Archivo Nacional, a donde será trasladado una vez instalado el sistema de conservación en una caja fuerte con custodia permanente.